Cuando pensamos en la historia del Antiguo Oriente, lo primero que nos viene a la cabeza son las grandes pirámides, ¿no? Tumbas, templos, palacios. Y está bien que así sea, porque de alguna manera son el símbolo de 3000 años de experiencia estatal. Pero antes de eso, hubo otra época, que también se mide en milenios, en el que se sentaron las bases de aquello que vendría después. La agricultura, la ganadería, la tecnología en buena medida, y aún antes, sistemas de pensamiento, cosmovisiones, lenguas que se extendían por los territorios. Para pensar ese tipo de sociedades, el concepto clave es el de comunidades aldeanas. Es un concepto que viene propuesto desde la antropología, y es un concepto que nos sirve mucho, no tanto para presuponer que las sociedades que el etnógrafo releva son idénticas a las que sucedieron en aquel pasado distante, sino porque las huellas que aquellas sociedades del pasado dejan y los arqueólogos documentan son bastante compatibles con las huellas que dejan estas sociedades relevadas etnográficamente. Y esos modelos nos permiten tomar distancia del sentido común de nuestra propia sociedad, con el que, de otro modo, iríamos a considerar sociedades de un pasado muy lejano y muy diferente con las herramientas de nuestro propio presente. En este sentido, ustedes tienen en la bibliografía un texto de Marshall Salins, de este libro que se llama Economía de la Edad de Piedra. Allí Marshall Salins analiza la dinámica económica de las comunidades aldeanas a partir de un concepto que él denomina modalidad doméstica de producción, y que implica básicamente que las comunidades aldeanas son un conjunto de unidades domésticas que se definen a su vez como grupos de parentesco que funcionan como una unidad de producción y consumo, es decir, que consumen lo que producen, y están regidos por una lógica muy diferente a la lógica económica del presente, que Salins llama antiexcedentaria, en el sentido de que no se produce para la generación de excedentes y la acumulación, sino más bien para la satisfacción de las necesidades básicas del grupo. En otro texto que tendrán en la bibliografía, Pierre Clastres, Investigaciones en Antropología Política, analiza también la comunidad, pero desde un punto de vista político. Y lo que advierte es que, lejos de tratarse de un mundo sin política, lo fundamental del mundo de las comunidades es que el poder se encuentra no concentrado en una minoría, sino distribuido socialmente. Y por ello, las formas de liderazgo que son propias de este tipo de experiencias sociales son muy diferentes a las nuestras, porque los jefes, los líderes comunales, son algo muy diferente a los reyes de los periodos posteriores. No son gobernantes como los reyes en pequeña escala. Su condición de liderazgo viene dada por la función que cumplen, y esa función les confiere un prestigio que los jefes tienen y que los diferencia del resto de los miembros de la sociedad. Pero hay una tercera forma de aproximarnos a este tipo de experiencias de las comunidades aldeanas, que es la que yo quisiera enfatizar aquí, que tiene que ver con la pregunta acerca de qué es lo que estructura a este tipo de sociedades, qué es lo que hace lazo social. Y para mí aquí lo fundamental es la propuesta de lo que yo llamo la lógica del parentesco. La lógica del parentesco implica que esa dinámica que nosotros llamamos parentesco se extiende en el marco general de la comunidad como un criterio básico de organización, como un criterio básico de articulación. Todos tenemos alguna idea de lo que el parentesco significa, porque el parentesco sigue siendo muy importante en nuestras sociedades como instancia de socialización inicial y como criterio identitario para tiempos posteriores. Pero en nuestra sociedad, el parentesco convive con otros criterios de articulación social a veces mucho más potentes. La lógica del capital, por ejemplo, y del mercado. La lógica del propio Estado establece criterios que compiten y muchas veces subordinan a la lógica del parentesco. Cuando pensamos en las comunidades aldeanas, tenemos que pensar en un horizonte donde esa lógica del parentesco opera como la instancia central de la articulación social. Y esto significa no que las comunidades aldeanas son algo así como una gran familia, sino el hecho de que en esas comunidades el parentesco es el que define una serie de prácticas que en otras sociedades se rigen bajo normas, bajo lógicas, bajo criterios diferenciales. Por ejemplo, como venía de decir, la producción se organiza en unidades que son unidades de parentesco, es decir, el parentesco interviene en la articulación del funcionamiento de la economía.
De la misma manera, los intercambios se regulan de acuerdo a la distancia de parentesco que los individuos del grupo puedan tener. El liderazgo muchas veces se define en función de la proximidad mayor o menor respecto del que se considera el ancestro fundador, y la propia figura del ancestro fundador es fundamental porque implica que todos los miembros vivos de la comunidad se referencian entre sí como descendientes de un padre superior, un padre inicial, que es el que funda las coordenadas del grupo. De la misma manera, las cosmovisiones de este tipo de sociedades hacen intervenir al parentesco de una manera notable, y así, por ejemplo, tenemos religiones en donde los dioses se muestran claramente como parientes unos de otros, o se interpreta en términos de parentesco situaciones que para nosotros son de otra índole. Piensen ustedes en el concepto andino de la Pachamama, por ejemplo. Pachamama, Madre Tierra. Lo que implica este concepto es el hecho de que se trata a la tierra en términos de madre, es decir, se trata a la tierra en términos de parentesco. Y a propósito de esto, quisiera que me acompañen a escuchar un breve fragmento de un documental de ese extraordinario director que es Werner Herzog acerca de los volcanes. El que habla es un jefe aldeano en las islas Vanuatu, en Oceanía. ¿Los espíritus viven en el fuego? Eso creemos, que los espíritus están en el fuego. El fuego arde a través de ese espíritu. Creemos que el fuego arde a través de ese espíritu. Leí que hubo una gran erupción en 1968 y que se realizaron rituales para detener la erupción, y después la entrada al cráter fue prohibida a los turistas durante 3 años después de eso, porque parecía que de alguna manera los turistas fueron la causa de la erupción. Eso es... Pues nosotros creemos en eso, porque nosotros creíamos que los espíritus que están en el volcán, si te miran, no saben quién eres. Pero si miran a alguien de nosotros, lo saben, porque nosotros estamos relacionados de alguna manera con el volcán. Entonces ellos estarán quietos. Entonces nosotros decimos que los turistas no pueden subir ahí, porque ustedes son extranjeros para el espíritu del volcán. Entonces, ¿los ancestros viven debajo del volcán? Sí, nosotros creemos que cualquiera que muere aquí se va al volcán. Y ese volcán se convierte en su pueblo, donde les puedes hablar y nosotros podemos hablar. Ellos nos pueden hablar. Extraordinario, ¿no? Los volcanes saben quién es miembro de la comunidad y quién no. Por eso se molestan con la presencia de los extraños, porque los extraños no son miembros del grupo. Y los volcanes son en última instancia la morada de los ancestros. Por eso están tan próximos los que viven allí a la experiencia del volcán. El volcán es también leído a partir del parentesco. Cuando surgen los estados, el parentesco no deja de ser importante en las sociedades del mundo antiguo. Al contrario, sigue siendo fundamental para estructurar toda una serie de ámbitos como las comunidades aldeanas, las propias élites o las formas del pensamiento religioso. Pero quedan ahora subordinados a la lógica del propio Estado. Pero esa es otra historia.